Viendo de el programa analítico, el punto número de la materia de neuropsiquiatría. Estamos viendo el punto número 4. Dentro de ellos teníamos a la meningitis, traumatismo, pero ahora vamos a ver epilepsia, definición, clasificación, consecuencias, qué es el electroencefalograma, mapeo, etcétera. La epilepsia es sin duda uno de los cuadros más angustiantes para la familia cuando un menor o un adolescente debuta con un cuadro convulsivo. Sin duda es una patología que va a estar muy presente adjunta a otro o como consecuencia. Por ejemplo, la parálisis cerebral, aquel daño que generalmente se puede producir en el periodo perinatal, a veces como accidente o consecuencia de alguna enfermedad, puede estar acompañado de epilepsia. También si la criatura ha tenido procesos como meningitis, traumatismo cráneoencefálico, golpes importantes, algún fallo a nivel de su desarrollo, hidrocefalia. Hay otros cuadros de tipo genético, tumorales, algunos heredofamiliares que pueden traer cierta predisposición a que este tipo de cuadro aparezca. Recuerden ustedes que cuando hablamos de convulsión, hablamos de epilepsia, estamos hablando de la actividad neuronal, la actividad cerebral, esa gran cantidad, millones de neuronas que hacen estos pequeños cambios de negativo a positivo en cada una de sus descargas eléctricas de milivoltios, pero que sumados hacen realmente una tormenta eléctrica si no están adecuadamente sincronizadas su actividad, no están adecuadamente distribuida y focalizada su actividad como corresponde, puede haber una desorganización tal que se produzcan descargas localizadas o masivas, o localizadas en un inicio y luego masivas, descargas eléctricas que también tienen de por sí la capacidad de matar neuronas, de dañar el tejido nervioso, y por ende la gran importancia de que estos sean cuadros que se diagnostiquen rápido, que no pasen desapercibidos, que no se lo minimice, que se atienda en forma correcta y que se haga todo lo necesario y todo lo posible para tratar de que estos cuadros no sigan avanzando, porque vemos que a medida que ante la presencia de un cuadro de epilepsia que no responde a un tratamiento, el pronóstico generalmente no es bueno, porque la presencia de convulsiones va a traer lentamente un mayor deterioro. Pero para hablar de epilepsia primero tenemos que hablar de convulsión. ¿Qué es la convulsión? Precisamente la descarga excesiva, la descarga eléctrica excesiva de un grupo de neuronas que, dependiendo de la manifestación, puede tener motor. Ahora vamos a ver por qué. Si acuérdense que el cerebro está cada zona de nuestro cerebro, cada hemisferio tiene una función, mayormente una función que comparte con otras áreas del cerebro. Por eso va a depender mucho la forma en que se presente la convulsión, va a depender mucho del lugar donde se empieza a generar o donde se genere la convulsión. Por eso dice que los síntomas pueden ser motores, si es por ejemplo la zona prerolándica, frontal, sensitivo si es porrolándica o parietal, autonómicos si son temporales, o psíquicos si son temporales, con o sin pérdida de conciencia, depende si son localizadas o focalizadas o generalizadas. Acá vemos un cuadro de un tipo de presentación que es la epilepsia juvenil. Esta suele ser en la adolescencia, donde parece es muy tratable, pero fíjense en cómo de una actividad normal en el electroencefalograma vemos estos picos y luego unos valles compensadores, donde nos están hablando de un pase de la normalidad a una masificación, un descontrol en las descargas eléctricas que se producen en el cerebro. La convulsión, entonces dijimos, es la alteración eléctrica repentina, descontrolada, eso es una convulsión.
puede provocar cambios en la conducta, en los sentimientos, por eso decíamos que pueden ser, dependería de la zona, puede afectar o presentarse como un trastorno o un cambio en la conducta momentáneo, como trastornos con movimientos involuntarios, sentimientos extraños, o perder el estado de conocimiento o confusión, o estados confusionales, que son estados de alteraciones de la conciencia. Si se dice que si tenemos 2 o más convulsiones, es lo que tenemos es una epilepsia. Entonces, ¿cómo definiríamos epilepsia? A epilepsia la tenemos que definir como la presencia de 2 o más convulsiones. Una convulsión sola no hace una epilepsia, tiene que estar presente en el tiempo, tiene que repetirse para que eso se pueda hacer, decir así. Existen muchos tipos que vamos a ir viendo según el tipo de presentación clínica, la intensidad, dónde se produce y cuánto dura. Más o menos entre 30 segundos y 2 minutos es lo habitual. Acá dice una cosa que me llamó la atención: las convulsiones que duran más de 5 minutos constituyen una emergencia médica. En realidad las convulsiones de por sí sí, si dura en el tiempo, porque puede estar si dura más de 5 minutos, puede estar en un estado fractal, es decir, un estado donde hace convulsiones iterativas. Una epilepsia, una convulsión iterativa es cuando sale un pico de una convulsión y vuelve a caer en otra convulsión y vuelve a caer en otra convulsión, lo cual es muy grave. La convulsión nunca tiene que asustar, sí, porque si te asustas no podés ayudar. Entonces la convulsión siempre tiene que llamar a actuar, y después vamos a ver cómo se actúa correctamente ante un episodio de convulsión. Las convulsiones, los síntomas que pueden aparecer, como dijimos, pueden ser leves a graves. ¿Cuáles pueden ser? Hay algunos que pueden ser simplemente cognitivos emocionales, como miedo, sensación de déjà vu, si son focalizados. Puede haber una confusión en el momento. Fíjense como de simplemente aparecer. Hay algunas de estas cositas que dicen miedo, déjà vu, a veces pueden aparecer como lucecitas en la vista, alteraciones visuales, ilusiones, deformación de las formas, olores, que tienen que ver con una alteración sensorial. A veces se presenta como forma de aura, es decir, como forma muy leve que está anunciando ya la persona que a veces es epiléptica, ya sabe que después de eso le puede agarrar una convulsión. Entonces dice: mira, ¿sentías el olor a rosas o el olor a quemado? Estoy sintiendo. Entonces ya se preparan, se sientan, buscan su medicación para prevenir que tengan una convulsión. Una forma de aura, que es un estado previo a lo que puede ser una convulsión generalizada, pero si es parcial o es menor, simplemente puede pasar con esta sintomatología: confusión temporal, episodios de ausencia, que vamos a ver que ya hay una muy importante que ustedes tienen que aprender. Hay un tipo de epilepsia que es la epilepsia de ausencia, que eso tienen que diagnosticarlo, porque si pasa desapercibido, y suele pasar, también es muy traumatizante para la criatura, sobre todo en colegio. Movimientos involuntarios de grupo determinado y limitado de músculos puede ser, pero también puede ser movimientos incontrolables, más graves, inclusive no solamente un tipo de grupo muscular. Por ejemplo, el movimiento involuntario, ya lo vamos a ver con las localizadas, puede ser un brazo, una pierna, parte de la cara, movimientos o gestos en la cara, pero sí también pueden ser movimientos incontrolables que afecten tanto los brazos, las piernas, el cuello, la cabeza, con pérdida de conocimiento o control de los esfínteres. Vamos a ver: epilepsia, condición crónica que de diferentes etiologías, porque hablamos recién, hay numerosas causas, muchas veces no se conoce, y es también frecuente que no saber por qué o cuál es el origen, a pesar de todos los estudios que se hace, de ver qué es lo que produjo la epilepsia o la convulsión, que se llaman idiopáticas si no podemos verlo. Pero muchas veces con el electroencefalograma, tomografía, resonancia, estudios clínicos, laboratorios, biopsia punción y estudio de líquido cefalorraquídeo, estudios genéticos, etcétera, podemos encontrar cuál es lo que lo generó.
Las convulsiones focales se causan, es una actividad eléctrica normal solamente en una parte, en un sector, mientras que las focales pueden ocurrir con o sin pérdida de conocimientos, con alteración o sin pérdida de conocimiento. Vamos a ver un poquito más. ¿Qué sería una parcial? Acá tenemos las crisis parciales focales. No comprometen el estado de conciencia, dice. Las parciales complejas son las que habitualmente nos clasifica un poquito más fino, nos dice que si compromete el estado de conciencia ya es parcial, pero es compleja. Y una que sería generalización secundaria, es decir, comienza con una parcial, pero termina con una convulsión generalizada, que esto ya la vamos a ver no así, pero sí como generalizada. Por ahora, parciales simples y parciales complejas. Acá vemos un electroencefalograma normal. Acá podemos ver un electroencefalograma con la presencia de una desorganización solamente parcial, una convulsión parcial, y aquí vemos una con una convulsión generalizada. Fíjense que esto corresponde a gravísimas y grandes descargas eléctricas caóticas ondas caóticas en todo el cerebro, con órdenes y contraórdenes, y un estado de impotencia del sistema de funcionar. Por eso la pérdida de conocimiento, por eso los movimientos involuntarios, etcétera. Las parciales simples, acá fíjense en que, como les decía, que las clasificadas parcial simple, por ejemplo, el origen habitual o frecuente sería en la zona prerolándica frontal, que es la zona donde encontramos el área motora, primaria o secundaria, o en el frontal. ¿Cómo podría ser una parcial simple? Movimientos, por ejemplo, focales. Cuando hablamos tónica o clónica, tónica es cuando la contractura de los músculos se nos hace involuntario, todos los músculos se contraen. Clónica cuando se contraen y se relajan, se contraen, se extienden y se distienden, se extienden, se distienden, se contraen y se relajan. Son movimientos clónicos. En cambio el tónico es solamente de contracción. Pero fíjense que al ser parcial, fíjense como por ejemplo en este caso puede afectar un lado o del lado opuesto. Fíjense, los músculos de la cara están contraídos y el brazo toma una posición anormal, involuntaria. A veces hay si está afectado los músculos del cuello, hay un giro del músculo del cuello, pero puede durar puede haber una desviación de la mirada, los ojos hacia desconjugada la mirada, es decir, un ojo mira para un lado, el otro para el otro. No todo junto, se puede presentar solamente la desviación de los músculos de la cara y de los brazos, o de un pie, por ejemplo, del lado opuesto, que haga una contracción del músculo opuesto, que dura 30 segundos a un par de minutos y desaparece. Generalmente son rápidas y son sin pérdida de conocimiento. Acá también vemos las parciales simples, pero ya no hablamos de motora, no hablamos de muscularidad, estamos hablando que pueden ser, si está en la zona del olfato, zonas más sensitivas, parietal, temporal, puede tener más que todo temporal si es sensitiva. Podemos tener sensaciones de roce, de toque, de quemazón, puede ser olfatorias, olores extraños, crisis gustativa, empezar a sentir gusto extraño a los elementos, o sentir gusto sin que haya nada que lo produzca. Crisis vertiginosa, y no hay que confundirlas con las crisis de vértigo por jaqueca. Crisis parciales simples con síntomas psíquicos. Estos son extraños, que son procesos que pueden afectar la memoria. Entonces tenemos momentos donde la persona puede sentirse en otro momento de su vida, o estar reviviendo alguna situación vivida con anterioridad. Ilusiones son percepciones más sensoriales. Esto sería es una percepción alterada de la realidad, es decir, ver las cosas de diferente color. Hay dos tipos, hay una que es también que puede ver los elementos moverse en diferente velocidad, o también de distinto tamaño a lo que son.
no recuerdo si la liliputense es una forma, una ilusión epiléptica, pero sí puede haber ver las cosas deformadas, los rostros deformados, las personas deformadas. Son extrañas, estos son muy poco frecuentes este tipo de presentación. Sí, como aura, sí, aparecen los olores, a veces las visiones de lucecitas, círculos en la visión, etcétera, ilusiones que eso están previendo que pueda haber una crisis. Pero vamos a ver, la que nos interesa es, estas son pasar de las localizadas a las generalizadas. Fíjense, ya si generalizadas estamos diciendo que las descargas electrocardiográficas son bilaterales, es decir, puede afectar afectando un solo hemisferio, pero generalmente termina afectando los dos y produce unas descargas eléctricas bilaterales y generalizadas. Pueden ser de ausencia del pequeño mal o las tónico-clónicas de gran mal. Pueden ser también solo tónicas, solo atónicas o mioclónicas. Las de ausencia, lo que tenemos las crisis de ausencia, fíjense que es básicamente es una persona, y fíjense que no es, acá dice entre los 5 y 8 años, pero esta es la edad de aparición, esto puede ser anterior y puede estar en una persona adulta, sí, puede haber comenzado a los 5 o los 8 o antes, y puede estar de por vida. ¿De qué se caracteriza? Es una breve pérdida de conciencia sin la pérdida del control muscular, ni de equilibrio, ni nada. Es decir, es como que en un momento quedamos en off. No realmente queda en off la persona. A veces son unos segundos. Es muy frecuente que, por ejemplo, ya si la persona está entrenada en su propia convulsión, en un momento determinado de estar hablando con uno, pase a un silencio, a mirar así como quedar como la mirada fija en algún punto y en el momento, a los pocos segundos o poco ratito, preguntar qué pasó o en qué estábamos. Eh, y generalmente pueden volver a retomar sobre la temática que dejaron, pero lo que pasó durante esos 30 segundos o 20 segundos o un minuto, no van a tener conciencia, no pueden tener registro, no saben qué es lo que pasó, no se van a caer, no se van a marear, no se van a mover, se van a quedar generalmente quietos, y esto es muy frecuente en los chicos porque a veces se los acusa de esto como si fueran cosas voluntarias o estar en babia, y resulta que no, que son pequeños momentos que le pueden traer porque se pueden distraer, quedar se pierden una parte de la clase, aunque sea en momentos cortitos, pero pueden ser suficientes para no entender qué es lo que está pasando en clase. Las tónicas clónicas generalizadas, bueno, estas son las más llamativas, las que realmente quien no ha tenido una experiencia de poder ver una crisis tónica clónica generalizada, es un momento que puede asustar mucho, por eso les decía, chicos, nunca se asusten, sepan cómo intervenir. Y ahora vamos a aprender un poquito de eso. ¿Cómo es? Fíjense en que es una crisis que generalmente la persona puede empezar a darse cuenta o no, simplemente quedan en momentos paralizados, pueden caerse abruptamente sin poner ningún tipo de maniobra para evitar el golpe. Eso es una cosa que la diferencia con algunas crisis histéricas o de Charcot, como se llamaban antiguamente, crisis epilépticas falsas, donde la persona cae pero pone la mano, se cuida de caer, en fin. Que tienen no son por descarga eléctrica esas otras. Esta sí, esta la persona ni cuenta se está cayendo, por eso los golpes suelen ser muy tremendos en algunos casos. Estando en el piso comienza primero con una etapa tónica, es decir, se pone el cuerpo, empieza a ponerse rígido un grupo muscular y después otro. Fíjense, por ahí se pone primero un brazo, después los brazos, después las piernas, se contrae y empieza por una fase clónica que se relaja
y se suelta, se sacude, se sacude, se sacude. Estos son los momentos muy importantes donde, primero, suelen ponerse un poquito azules porque suelen hacer una apnea, parece que se quedaran sin respiración. No intenten ponerle los dedos dentro de la boca o desviarle la lengua. De última, si ustedes saben que puede la persona llegar a morderse, es que es raro, es muy raro, nunca se traga, o sea, es muy raro esto de tragarse la lengua. Sí hay que ponerlo lateralizado, no ponernos en una posición donde lo sujetemos y no lo dejemos tener su convulsión. Sí, deben tener la convulsión, hay que dejarlo que expanda sus músculos, que se contraiga y se relaje, contraiga y se relaje, pero teniéndole muy bien cuidado de que la cabeza no se golpee y teniendo la cabeza lateralizada para si llega a tener alguna espuma o algún exceso de salivación no se broncoaspire y sí pueda respirar rápidamente y también ligeramente hiperextendido el cuello, es decir, como abriendo bien todas las vías respiratorias. Si piensan o ven que se puede estar mordiendo, que a veces se muerde en la lengua o algo, no metan los dedos, metan una madera o algo para separar un poquito o bajar la lengua a cuestión de que la entrada de aire sea adecuada. Esto va a durar algunos minutos, algunos segundos o un breve minuto, como para no metan los dedos porque al estar inconsciente y estar con estas contracciones involuntarias les puede cortar los dedos, o sea, la contractura. Después viene el estado posictal, acá lo vemos a los tres. Miotono, la fase tónica, mioclónica, relajación, contracción, y la fase posictal. La fase posictal es un periodo que queda prácticamente desmayado, el cuerpo se relaja. Este periodo, si la relajación es muy grande, puede haber una pérdida de control de esfínteres, se puede orinar, dura algunos minutos o segundos más. Recuerden siempre que cuando se despiertan, se pueden despertar muy confusos, pueden despertarse inclusive agresivos, pero no se asusten ni se peleen, porque está inconsciente, no sabe lo que está haciendo. Entonces lo único que hay que hacer es tratar de darle un ambiente cálido, relajador, y dejarlo simplemente que vaya tomando aire, que pase unos minutos y va a empezar a recuperar bien su conciencia y a ubicarse donde está. Más de una vez se han despertado así y han tenido alguna actitud fuera de lugar. Me hicieron acordar que dentro de las generalizadas, bueno, vamos a ver acá. Acá vemos también en una criatura, la misma que antes vimos, la fase tónica, pérdida de conocimiento brusca, caída, hipertonía, todos los músculos contraídos, bien contraídos. Clónica, movimientos de flexión y extensión, las sacudidas, siempre teniendo la cabecita que no se golpee, lateralizada, y el periodo posictal, que es el periodo que vamos a ver que entra en un estado como desmayo y lentamente entra en recuperación. Este es un estado, una convulsión, ¿por qué está separada? Porque es etiológica, no se sabe la causa en realidad del origen, pero hay chicos que entre los primeros meses y hasta los 5, 6, a veces 7, a veces 4 años, hacen convulsiones con fiebre. La cuestión es que es bastante frecuente. Lo bueno es que generalmente no son graves, es decir, generalmente son por inmadurez del sistema nervioso y una vez que la criatura crece, estos suelen desaparecer, solamente un porcentaje muy pequeño puede tener alguna consecuencia de adulto o continuar. Las febriles generalmente desaparecen. Y otra de las ventajas es que si bien algunas pueden ser o necesitan medicarse,
La gran mayoría simplemente se cuidan con estar atento a que la criatura no haga fiebre. Evitando que la criatura haga fiebre, se evita la presencia de este tipo de epilepsias. Vemos una de las cositas que no habíamos notado entre la generalizada y la focalizada. Hay una que es parcial compleja, una de que estaría en el grupo anterior, digamos, de las exactamente de las crisis parciales simples, pero no de las parciales simples, sino de las parciales complejas con generación secundaria. Son algunas que afectan sobre todo en el parietal o en el temporal. Acá no las tengo bien, pero hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque si bien son parciales simples, pueden estar en un estado de no de conciencia, pero de conciencia parcial, y pueden ser muy, o sea, inconscientemente la asociamos muy poco con que sea una convulsión. Por ejemplo, personas que huelen, hablan o dicen cualquier disparate, o murmullan o empiezan a murmurar, o estados como de... Yo recuerdo un caso eh, que se ponía, hacía reacciones de querer quitarse la ropa, cuando tenía una convulsión, y era bastante compleja porque podía tomarlo esto si alguno padece un cuadro de esto, estando en cualquier lugar, por ahí tener una conducta lo que parece una conducta completamente desajustada, ¿no? Levantarse y quitarse no es lo mismo que exhibicionista, no es lo mismo que otros tipos de cuadros. Por ejemplo, otro cuadro parcial complejo, era una persona que cuando tenía los pródromos es que empezaba a ver las cosas rojas, que ya estaba como un aura, que empezaba a tener la convulsión parcial, pero terminaba arrojando o rompiendo cosas, y después inclusive con una parcial conciencia, porque después no recordaba los sucesos. Esas serían más parciales, pero son complejas por la presencia de la actividad. Estas no, estas son las generalizadas y son del gran mal epiléptico, las tónico-clónicas. Ahí estamos. La que decíamos recién, la febril, bueno, acá tenemos otra vez la clasificación para repetirlas. La generalizada se produce en área del cerebro con convulsión generalizada, tipo puede ser la crisis de ausencia o petit mal, se le llama, o epilepsia menor. Las tónicas, tenemos las atónicas, que también conocidas como convulsiones caídas. En este caso también son generalizadas, pero lo que pasa es que no, en vez de estar en la fase de contracción inicial, hay una fase de total relajación muscular. Quedan todos los músculos completamente relajados. Clónicas, que son estos movimientos espasmódicos repetitivos, las mioclónicas, que aparecen movimientos en brazos y piernas también. Bueno, la otra generalmente es el cuello, cara y brazos. Y tónico-clónicas, que son las que habíamos hablado, que es gran mal, que es la que frecuentemente, la más común, digamos, la que más conocida por la forma de presentación tan dramática que tiene. Recuerden que un chico cuando tiene convulsiones, su nivel o su capacidad intelectual se va a ver, por lo menos durante las convulsiones, afectada. Y si la epilepsia, cada vez que hay una descarga de esta, no se pueden controlar, pueden tener consecuencias. Generalmente el epiléptico tónico-clónico que no responde muy bien es una persona que con el tiempo se vuelve con bradipsíquico, más lento, se vuelve sumamente repetitivo. Eso es algo característico de lo que se dice habitualmente. ¡Silencio! Perdón. Lo que se llaman habitualmente como pegajoso, porque entran en un discurso repetitivo, insistente. Es muy difícil sacarlos, bastante rígidos en su proceso de pensamiento, son bastante difíciles de sacarlo de su temática o tratar de elaborar diferentes temáticas
le va a costar un poco asociar. Por eso la importancia, básicamente es de neurología, neurología pediátrica, neurología infantil. Bueno, espero que le haya gustado, pero es muy interesante porque como psicopedagogos tienen que conocer muy bien esto. Espero que le haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima.